Muy bien, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de economía, del dólar, qué está pasando con su tendencia, que está bajando, pero esto es estable o eventualmente solamente temporal. Hemos invitado a Eduardo Recoba, es economista y además un tuitero muy activo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por estar con nosotros. Maite, muchas gracias. ¿Qué ha pasado con el dólar? ¿Su tendencia es a la baja temporalmente? ¿Es un elemento externo? ¿Qué está pasando allí? Se explica con una sola palabra, ¿no? Inflación, ¿no? En Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta, la inflación ha registrado una lectura muy moderada a junio, incluso más moderada de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué sucede? Que el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Sistema de la Reserva Federal, porque son en realidad 12 bancos, no se percibe que haya vocación para continuar elevando la tasa de referencia, que es el mecanismo que utilizan todos los bancos centrales para modular la inflación. La tasa de referencia de corto plazo es el paracetamol, la inflación es la fiebre, sube las dosis de paracetamol, controlas esa fiebre que se llama inflación. Entonces, ¿pero qué sucede? Que cuando un banco tan grande como el de Estados Unidos, central como el de Estados Unidos, sube la tasa de referencia, le da un poquito brío al dólar, pero cuando el mercado, los agentes, los bancos, los fondos, las firmas gestoras observan que esa vocación no va a continuar este año o que si va a continuar se va a moderar, entonces el mercado dice, entonces el dólar no va a estar tan sólido y tan poderoso como por ejemplo el año pasado. Entonces el dólar pierde esa trayectoria al alza y comienza a modularse. Y eso evidentemente se traslada a otro tipo de mercados, ¿no? Y en este caso los mercados emergentes, regionales y puntualmente el mercado local, que encima tiene una oferta de dólares que viene de la minería, que viene de actividades ilegales, ¿no? Y que eso también es un estímulo adicional para que el dólar se modere. Así es. Ahora, ¿esto cómo va a impactar la economía de los ciudadanos comunes y silvestres? Por ejemplo, hay gente que ahorra en dólares o que eventualmente alquila inmuebles en dólares. ¿Eso debería mantenerse igual o algún cambio que tú nos recomiendes? Digamos, la trayectoria del dólar va a mantenerse estable. ¿Esto qué significa en buen cristiano? Que va a tener los baches que ha registrado hoy día, ¿no? Un paréntesis, este bache de hoy día, ojo, empezó con una negociación a 3.62. O sea, no es, y bueno, ya cerró a la baja con un piso de 3.58. No es que tampoco sea pues un contexto de supersol, ¿no? Frente a un dólar débil. Cierro ese paréntesis. No es el escenario, porque a veces nos emocionamos y decimos, bueno, claro, ese no es el escenario base. Entonces, dicho esto, creo que lo que los agentes económicos, los hogares, las familias, la pequeña, mediana, microempresa, tienen que entender de que esto es parte de una volatilidad suavizada, como conversamos fuera de cámara. El efecto del Banco Central. Porque tienes la perspectiva del resto del año, no tienes una reserva federal en Estados Unidos que tenga esta vocación a elevar la tasa de referencia, este paracetamol del que hablábamos. Tampoco vemos que la inflación en Estados Unidos es lo que era el año pasado, que estaba en 9, ahora está en 4,8, o sea, la mitad. Sin embargo, y esto ya para responder y aterrizar en tu pregunta, hay que ser muy puntuales en algo. La inflación en Estados Unidos todavía está muy lejos de la meta que se pone la Reserva Federal. La inflación en Estados Unidos a junio está en 4,8%. La meta es 2%, o sea, es el doble. Entonces, no hay que cantar victoria tampoco. O sea, esto es un bache. Entonces, la trayectoria del dólar va a continuar con un efecto, digamos, con una señal, no vamos a decir alcista, pero sí muy estable. Y como hemos tenido este bache, no nos sorprenda que tras la reunión del sistema de la Reserva Federal, del directorio, vamos a decirlo así, del 24 y 25 de julio, que es ahorita, no nos sorprenda que van a elevar un poquito la tasa y eso nuevamente le va a dar un empujoncito chiquitito al dólar. Y así esos bachecitos y esos empujoncitos por el resto del año. Así que no nos emocionemos, no cambiemos carteras, no cambiemos nuestras costumbres de ahorro. Exactamente, ¿no? Nuestras expectativas. O sea, sigamos ahorrando, si ahorramos en dólares o en $2, y eso es obviamente lo que has dicho. Esto es temporal por efecto exterior de los Estados Unidos en este caso, ¿no? Sí, se aplica más afuera que adentro. Evidentemente, localmente, como decíamos, hay una sobreoferta importante de dólares, pero se explica más afuera. Entonces, las expectativas son de una volatilidad más suavecita,
no como el 2021 o incluso el 2022, que las volatilidades, hace un año el dólar estaba, acuérdate, en 4.01, así es. ¿no? O sea, la volatilidad era fuerte, pero ahora creo que está más moderada, pero esa moderación no tiene por qué cambiar nuestros hábitos tanto a corto plazo en función al ahorro o a las deudas, ¿no? Por ejemplo. Y a largo plazo igual, o sea, yo no cambiaría ahorita de momento un hipotecario, no lo miraría soles, ¿no? Me esperaría por lo menos a ver qué va a pasar el primer trimestre del 2024 cuando Estados Unidos ya controle esa inflación, ¿no? Igual acá localmente, o sea, de momento creo que hay que tranquilizarse y no generar tantas expectativas exageradas, ¿no? Exactamente. Donde sí, Eduardo, tenemos que preocuparnos un poco es en las expectativas de crecimiento del país. Se han ajustado los ratios. Por ejemplo, Credit Corp ya indicó que no vamos a llegar al 2%, 1.3%, y obviamente también apoyo 1%. El 2% que veíamos por allí se está esfumando. Sí, a ver, es normal que en la medida que vaya avanzando un año, Se tanto, ajuste esto, la claro, realidad. tanto desde el sector, digamos, oficial, ¿no? MEF, Banco Central de Reserva, como desde los laboratorios y la academia privada, ajusten. Pero sí, ya yendo a las cifras duras, al dato crudo, sí es complicado para una economía primario exportadora no crecer más del 2,8, 3,1, 3,2. Crecer menos del 2% es muy complicado para una economía, es grave para una economía primario exportadora. ¿Por qué, Maite? Porque nosotros no somos una economía que descansa las espaldas en el ahorro privado, o en el consumo o en la demanda, como puede hacer Estados Unidos, Alemania o Japón. Nosotros somos una economía pequeñita que descansa sus espaldas ¿en qué? En la inversión privada, en la actividad privada, y también esa actividad privada de la mano con el gasto público. Si no tenemos ambas variables coordinadas yendo de la mano, es muy complicado generar ¿qué cosa? Empleo. Así es. ¿No? Empleo formal, sostenible, autosostenible, prolongado, que es al final el arma más eficaz contra, por ejemplo, la inflación. Entonces, necesitamos generar gasto público, inversión pública y también actividad privada. Sin esas dos variables, es muy difícil que crezcamos más del 1,7, 1,8, y esperemos que en la medida que vaya avanzando el tiempo, la trayectoria de crecimiento y de inversión decante por generar ese gasto público, generar esa actividad privada que dinamice la economía a través del empleo, ¿no? Claro, y con razón hay que preocuparse porque ese 1% que no llega a ser 2, finalmente también son empleos, ¿no es cierto? Empleos Claro. que no se van a abrir, empleos que obviamente se van a cerrar. Y eso sí es dramático, porque como bien indicas tú, en el Perú no hay ahorro, la gente no ahorra, no tiene un fondo, digamos, que le permita soportar una crisis, y viven mucha gente del día a día. Entonces, esto también nos hace pensar lo que va a pasar en 7 días, supuestamente, esta marcha, en fin. Ahí, ¿cuál es tu reflexión? Porque evidentemente todos tienen derecho a quejarse, pero si eso pasa y se cierran las vías o eventualmente se paraliza la economía, ¿cuánto más se puede afectar ese crecimiento? O ese es un numerito que ya lo vamos a tener. O sea, peor que 1% ya no deberíamos estar. A ver, lo que sucede por ejemplo, con bloqueos, ¿no? De corredores mineros o bloqueos de carreteras, es no solamente un efecto puntual, a ver si me dejo entender, voy a ser un poquito técnico, no solamente es un efecto del día, que nos va a costar, no sé, un punto porcentual de PBI determinado, ¿no? Sino que es como una ola expansiva, me dejo entender. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo este austero crecimiento que estamos registrando, por ejemplo, abril, etcétera, es la ola expansiva de lo que dejamos de crecer en enero, febrero y marzo. Entonces, si vamos a estar, digamos, bloqueando, cerrando la capacidad de tránsito de bienes y servicios de una economía, esto sí tiene un efecto puntual que es grave, pero ese efecto puntual, repito, es como cuando uno deja caer una piedra en un estanque de agua. Se ven las ondas, ¿no? Y esas ondas son las que nos van a pasar factura posteriormente. Entonces, creo que el derecho a la legítima protesta es evidente, pero en paralelo es evidente también que cuando existen espacios de extremos, ¿no? Esos espacios de extremos tienen un costo. Y un costo que lo van a pagar no las familias de altos ingresos. Ese costo lo pagan los hogares de bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que tener bien en claro que lo que hagamos hoy va a tener
un eco o un impacto no solamente puntualmente, sino también a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, o sea, el efecto residual de lo que pasó en los primeros meses del año es lo que obviamente justamente estamos viendo en este índice ajustado. Y si finalmente se da una situación que ojalá no se produzca, en donde también hay saboteos y obviamente tomas y todo lo demás, eso también nos va a dar un resultado negativo en lo que queda del año o eventualmente el próximo año. Sí, acuérdate que, a ver, recordemos algo, ¿no? Que me parece que es importante, vamos a ponernos pedagógicos, ¿no? La economía no solamente es la ciencia de las expectativas, sino de la toma de decisiones. Sí. Pero además, uno no solamente toma decisiones en función de expectativas, sino que la economía también es una película, no es una foto. O sea, no estás, hoy día no tomas, o sea, hoy día no bloqueas una carretera y ya mañana todo bien. O sea, desbloqueas la carretera y ya mañana todo bien. No. Bloqueas hoy día la carretera, la puedes desbloquear mañana, retiras las piedras, el daño en la infraestructura lo reparas, pero eso no se resuelve ahí económicamente o macroeconómicamente hablando. Eso tiene un costo que va a ir perpetuando, extendiéndose en el tiempo, porque la economía es una película, no es una fotografía, repito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo espero que esos extremos que vimos en el primer trimestre no se repitan ahora. Me parece que la marcha esta va a ser mucho menos, va a tener un efecto quizás menos impactante en función a extremos. Creo que más bien va a ser una marcha con un efecto inocuo, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? Para que por lo menos crezcamos un poquito más e incorporemos más espacios de crecimiento, ¿no? Puntualmente. Ahora, ese porcentaje que vamos a dejar de crecer, ahora vamos a estar solamente sobre el 1%. En el tiempo, ¿este es el índice más bajo que ha tenido el Perú en los últimos años que tú recuerdes? ¿O hemos estado peor? Digamos, hablemos de los últimos, no sé, pues 10 años, porque pareciese que estamos en una situación complicada o no. A ver, si nos comparamos, por ejemplo, con el crecimiento del 2017, que no fue más allá del 2,5, sí, evidentemente hay gravedad. ¿Por qué? Porque en el 2017 tuvimos un niño, no sé si está bien dicho el término, un niño costero, no sé si está bien dicho la definición, o bien dicha, y ese niño costero golpeó la economía a tal punto que crecimos 2,7 en 2017. El año anterior crecimos 4. O sea, te das cuenta, o sea, casi la mitad, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos un crecimiento prácticamente negativo, quizás no negativo, pero cerca a menor a cero al primer trimestre. Abril, mayo, junio no creo que venga mejor, ¿no? Y vamos a tener encima un niño que ya en 5 meses nos va a golpear, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo un momento muy desafiante, es un reto para las autoridades económicas generar esos espacios de gasto. Espero que con Punche Perú lo logre, ¿no? El plan del MEF, esperemos que dé resultado. Vamos a ver cuál es la evaluación de Compunche Perú para los próximos meses. Esperemos que se haya abierto un poco el espacio de gasto público y evidentemente ya no creo que se abran desde el sector privado. Esperemos que en el 2024 la actividad privada se dinamice. Así es, ahora y para ir cerrando, como ciudadanos comunes y silvestres que queremos estar bien, ¿qué nos recomiendas? ¿No hacer gastos excepcionales, seguir ahorrando? ¿Qué podríamos hacer? Porque, como has mencionado, sí, las cosas se vienen feas, o sea, la economía está mal, hay que ser honestos, no es por alarmar, pero está mal. Y si adicionalmente le sumamos estas revueltas y situaciones más el niño, bueno, ya no vamos a llegar ni... Vamos a ser negativos, ¿no? A ver, yo creo que la economía sigue una trayectoria, ¿no? Nuestra matriz económica históricamente se ha separado un poco de la matriz política, sí se ha cruzado en los últimos 12, 14 meses, ¿no? Han tenido cruces, pero creo que ahorita es momento de, digamos, habida cuenta una inflación que sigue presionando, ha cedido el mes pasado a 6,7 creo a nivel nacional, tras haber registrado niveles de 8. Bueno, no obstante eso, hay que tratar como hogares, como familias, como pequeña, mediana, microempresa, no hablo de la gran empresa porque tienen flujo de caja, pero digamos, como hogares de bajos ingresos a medianos y como pyme y MIPE, creo que lo importante es diversificar mercados, no todo es supermercado, Maite, no todo es ir a supermercados, hay ferias municipales, hay ferias donde uno puede acceder a bienes
digamos, de primera necesidad a buenos precios. De momento también es importante ser muy cuidadoso al momento de asumir deuda. Se puede asumir deuda como capital de trabajo, desde luego, pero evidentemente evitar que esa deuda vaya pues a compras suntuosas. Así ¿no? es, O no sea, es el no momento. compres un auto, ¿no? Un auto nuevo. Claro, Lima no necesita, o la grande ciudad no necesita más autos. Entonces, yo creo que diversificar mercados, no endeudarse y mantener todavía tu rango de ahorro soles versus dólares 50-50%, creo que es de momento la recomendación, y evidentemente todo dependerá de las expectativas de las familias y de la PYME y de la MIPE, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. En verdad Gracias a nos quedamos ustedes. con eso. Hay que mantener, bueno, Estado es una situación compleja, mejor seguimos ahorrando y no nos vamos a endeudar con cosas que no necesitamos por ahora. Es correcto. Será Gracias, hasta Maite. otra ocasión entonces. ¿Cómo no?